Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche del día D, en este jueves, aquí en el canal público de Mar del Plata, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En otra semana que también tiene sus cuestiones a analizar, en otra semana también que hemos comenzado, incluso previo al arranque de los días hábiles, el domingo, con una medida del gobierno poniendo algunas restricciones a la compra de moneda extranjera, al mercado cambiario, que supuestamente en el arranque de la semana ha tenido una buena reacción. Esto entre comillas, en lo que tiene que ver netamente con el cambio y con el dólar, ¿no? Con un hecho de que el dólar haya bajado incluso después de esa medida. Sin embargo, las cuestiones de fondo siguen apareciendo y siguen estando. Digo, es como que le prestamos mucha atención a lo que tiene que ver a la cotización del dólar y no vemos, por ejemplo, que los bonos se siguen derrumbando, no vemos, por ejemplo, que la cuestión de las reservas del Banco Central siguen cayendo y esto ya se va complicando. Y no vemos también lo importante, ya más en la realidad, saliendo de lo macro, si bien está todo unido y si lo macro va bien, probablemente tengamos mucha más chance que la situación nuestra, la microeconomía vaya mejor. De eso nos ocuparemos con Roberto Ortega en un rato. Pero sí, sin embargo, nos olvidamos de factores que siguen apareciendo y cada vez con mayor crudeza, como es la situación social. Y esto se ha demostrado con distintas manifestaciones que no es que son nuevas, no es que han ocurrido después de la decisión política o de un posible cambio de gobierno o del presidente electo que no es electo y que es un candidato, etcétera, sino que vienen ocurriendo hace mucho tiempo y son protestas que se van repitiendo y ante la falta de respuesta y ante la agudización de la crisis se va sintiendo cada vez más fuerte en las distintas familias, en distintos sectores. Y esto hace que vayan apareciendo protestas en varios lugares con mayor fuerza, como la que hemos visto estos últimos días. Sin ir más lejos, esta misma noche del miércoles al jueves han pasado la noche acampando frente a la sede del ANSES en distintos lugares de la Argentina, pero aquí en Mar del Plata, frente a la sede del ANSES, ahí en Lurrijara, algunos movimientos sociales, entre ellos Barrios de Pie. Hoy estaremos dialogando con Rodrigo Hernández, referente de ese sector, para que nos cuente un poco de esta protesta en particular, pero más allá de todo lo que tiene que ver con esta coyuntura, de las situaciones que se viven a diario y de cómo se está viviendo en distintos sectores una crisis que cada vez es más grave y que tiene, como decíamos hace algunos días, según un informe de la Universidad Católica Argentina, en su informe sobre la deuda social, la mitad de los chicos con asistencia alimentaria. Entonces, esto se presenta también como una realidad. Tanto hablar del dólar, los bonos, la cuestión de la deuda, no deuda, las reservas del Banco Central, la realidad en lo micro, en la realidad argentina, muchísimas familias están pasando muy mal y de eso nos vamos a ocupar en esta noche del día de, si les parece, para entenderlo un poquito más a fondo, para entender un poco más de los porqué de tanta protesta social en la calle. Así que, si les parece, comenzamos con nuestros auspicios y ya vamos a la entrevista. Auspician este programa. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Bueno, ya está nuestro entrevistado aquí en nuestro estudio, pero como siempre lo hacemos, invitamos a un colega, a un amigo para que abra la entrevista, ¿no? Que nos dé la primera pregunta. En este caso es Javier Germinario de Canal 10. Lo escuchamos. Hola Nicolás, muchas gracias por darme esta oportunidad que me parece que está buenísimo que hagas estas cosas. Y hola Rodrigo, espero que andes bien. Desde que Nico me propuso hacer la pregunta, la estuve pensando y no se me terminaba de ocurrir o no la podía redondear, pero creo que algo que por ahí estaría bueno que pudieras desarrollar, que pudieras profundizar, es cómo hacen con el paso del tiempo, con el paso de los años y con una demanda que va en crecimiento para sostener el esfuerzo. Me imagino que desde lo físico, desde lo anímico, se me ocurre también que desde los proyectos personales o individuales, familiares, que cada uno de ustedes como dirigentes sociales tienen o deberían tener, debe hacerse cada vez más complejo, pero sobre todo por el contexto social y político que estamos atravesando. Se va a hacer muy cuesta arriba poder contener una demanda que no es una idea mía, va en aumento y va empeorando en sus necesidades. Entonces, ¿cómo hacen para sostenerla pese al paso del tiempo y pese a una adversidad que parece ser mayor?
una situación que parece ser para ustedes cada vez más desigual y más difícil de sobrellevar. Le agradecemos a un gran colega como es Javier Germinario de Canal 10 que nos permite también traer su voz, su opinión. En un rato vamos a escuchar también parte de su pensamiento con respecto al tema, pero ahora abriendo esta entrevista con Rodrigo Hernández de Barrios de Pie. Rodrigo, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Nico, gracias a vos. Bueno, en principio Javier ahí habla un poco el planteo de esta cuestión que también es real, digamos, ¿no? Porque uno muchas veces desde el desconocimiento del otro lugar ve las organizaciones y no sabe todo el trabajo que eso conlleva, todos los sufrimientos, las peleas que eso conlleva, las luchas que llevan adelante. Un poco responderle también a Javier, Rodrigo. Sí, yo lo pensaba mientras le iba preguntando y me parece que por lo menos yo cuando me sumé a participar en la organización me enseñaron que uno tenía que volcarse sobre lo colectivo y es un poco el motor de las situaciones que vamos atravesando y lo que uno lo lleva a poder estar tantos años en una organización con las complejidades que tiene y con las complejidades que viene teniendo en los últimos años también de agudización de la crisis. En principio es suspender lo individual para volcarse sobre lo colectivo, como digo, y en función de eso poder trabajar pensando en el otro. Muchas veces, siempre lo digo y con muchos compañeros nos pasa, no tenemos domingo porque las necesidades no se toman, no tienen fines de semana, no tienen feriados, cuando uno está volcado en poder solucionar y en poder trabajar para poder solucionar la vida de gente que la está pasando muy mal, incluso mucho peor que algunos de nosotros. Es en función de eso en que lo hacemos y después siempre teniendo como norte la esperanza de que se pueden modificar las cosas. Nosotros estamos en permanente discusión con cómo funcionan el sistema que nos parece muchas veces desigual y discutiendo eso es que nos encontramos con la necesidad de seguir siempre caminando en función de poder modificar este sistema que, como digo, presenta muchas desigualdades. Voy a desglosar, o por lo menos voy a separar un poco la pregunta de Javier, porque también interesante para saber, digamos, ¿no? Mucho se habla de esto, de los dirigentes sociales, que sí, que no, que cuánto, que cómo. Digo, ¿y cómo hace el dirigente social? Y digo, pues también, más allá de que es claro el concepto de se lucha por el conjunto, también tiene una vida personal, también tiene que desarrollar su vida, seguramente su familia, sus cosas. Digo, ¿cómo se vive eso? Supongo capaz que con algún trabajo que sustente la economía propia para después poder dedicarse al resto. Digo, ¿cómo es eso? Sí, yo en lo particular, desde muy chico me hice el curso de árbitro de fútbol. Trabajé durante muchos años de eso, ya hace 2 años que ya no lo ejerzo, incluso estuve en la Liga Marplatense hasta los 23 años. Después en algunos torneos comerciales, por fuera de lo que es el sindicato de Sadra, que es donde hice el curso. Y ya desde hace 2 años que doy clases. Hice paralelamente la carrera de trabajo social, estoy haciendo la tesis ahora. Y gracias a eso puedo dar clases en secundarias y ahora estoy dando algunas horas que me permiten poder subsistir y equiparar lo que es mi trabajo por un lado, mi vida personal por un lado y también la militancia por otro. Esto es importante decirlo, Rodrigo, ¿no? Porque hay un concepto quizás adquirido, un prejuicio adquirido por algo empírico, ¿no? En su momento también hubo muchos dirigentes que vivían de esa cuestión. No, usted tiene que trabajar y también van a la cuestión social, digamos, a la lucha social, ¿no? Aparece esta cuestión por ahí. Sí, muchas veces también entra en alguna contradicción porque es complejo poder hacer las dos cosas. A mí me pasa que a veces cuando dejo el celular en el trabajo, estoy las 2 horas dando clases, ahora estoy dando clases de ciencias políticas en UNCENS, que es una escuela de terminalidad para adultos, y me pasa que dejo el teléfono 2 horas y cuando vuelvo estoy lleno de mensajes de compañeros, compañeras que están con alguna necesidad, salir corriendo a una reunión, entrar a dar clases, preparar la clase los fines de semana, a altas horas muchas veces. Es distinta la vida del militante social, por lo que decía al principio, no tenemos domingos y muchas veces arranca a las 7 de la mañana y termina a las 12 y bueno, es difícil, pero también, si no pareciera que uno lo hace solamente con sacrificio, a nosotros y a mí en particular me da mucho gusto, me llena mucho poder darle una mano a gente que tienen la necesidad, a quienes considero mis compañeros, mis compañeras, que como digo, muchas veces se organizan en principio por alguna necesidad concreta y después también empiezan a encontrarle la necesidad de no solamente resolver lo propio, sino también resolver lo colectivo también, entrar en esta idea de que cuando uno está en la organización pierde un poco lo individual, se adentra en el sacrificio del otro, en no solamente
pensar en mi necesidad o del que tengo más cerca, sino también del otro vecino que también le está pasando mal, y cuando se puede generar ese círculo virtuoso es cuando uno también le da satisfacción y también lo motiva a seguir. Esta cuestión surge netamente por una realidad social que en este momento se está agudizando, digamos, básicamente. Ahora quiero preguntarte por eso, por lo coyuntural también, pero digo, surge también por la necesidad de un empleo, ¿no? Porque también está esta cuestión de, no, quieren planes, son subsidios que no alcanzan esos tampoco. Digo, la búsqueda es netamente de mejorar una realidad de muchos sectores, ¿no? Totalmente, nosotros nos consideramos parte de la clase trabajadora, del sector trabajador, del sector que produce para nuestro país. En este caso nos toca muchas veces nuclear a gente que se inventa el trabajo, gente que está dentro de lo que es la economía popular, que es el tipo que vive de las changas, el pibe que te pasa a golpear las manos para ver si te puede cortar el pasto, el emprendedor que tiene otras características porque quizá digamos, no está trabajando en relación de dependencia y como digo, se tiene que inventar el trabajo. Muchas veces nucleamos a esa gente y muchas veces la forma de canalizarlo está en las cooperativas de trabajo, que nosotros tenemos 2 cooperativas funcionando acá en Mar del Plata, pero que de ninguna manera siempre nuestro primer reclamo es la asistencia o es el programa social. Lamentablemente muchas veces caemos en eso porque la realidad es tan compleja que no hay trabajo. Creo que hace 1 año y pico cuando salía la Expo para Trabajo Joven, está esta foto que circula por muchos lados que terminó generando trabajo para cientos de personas y había cuadras que bordeaban, que creo que fueron más de 4.000 personas las que se presentaron. Bueno, esa es una foto que se ha transformado casi en una película y que se repite a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Cuando alguien tiene 1, 2, 3, 5 puestos de trabajo, hay colas y colas de gente esperándolo. Bueno, eso hace que mucha gente quede por fuera del mercado formal, mucha gente a partir de eso sí tiene que inventar el trabajo y muchas veces ese mercado también está agotado. Entonces hay gente que lamentablemente tiene que vivir de un subsidio, de una ayuda del Estado, que como digo, no es nuestro primer punto a la hora de salir a reclamar y no es, y yo te lo puedo asegurar, lo que la gente quiere hacer. Mucha gente no, la totalidad de las personas que están organizadas con nosotros, si le pudiéramos ofrecer o el sector privado le pudiera ofrecer un trabajo de 8 horas con algún nivel de seguridad social y con proyección en el tiempo y con un sueldo digno, ni siquiera te diría un sueldo bueno, un sueldo digno, esa persona deja de estar automáticamente en cualquier cooperativa y pasa a trabajar en el empleo formal. El tema es que hoy eso no sucede. La coyuntura está dificilísima, ¿no? Está muy compleja, está muy compleja. Yo te lo puedo graficar en una charla que tuve ayer con un chico de 13 años, donde estábamos charlando, que jugaba a la pelota y se quería poner un club, y de repente yo saco un paquete de galletas y le digo, ¿comiste? Y eran las 4 de la tarde, y le digo, ¿querés una galleta? Y me dice, sí, comí. Le digo, ¿qué comiste? Y me dice, almorcé un té con un pedazo de pan. Nadie de nosotros puede considerar que eso es un almuerzo. Y hoy, lamentablemente, el piso de dignidad está tan bajo que hoy un chico de 13 años cree que eso es un almuerzo. Y eso se repite por cientos, y si uno va a la provincia por decenas de miles, y si va por el país te diría que ya por millones. Estamos hablando de una Mar del Plata que tiene cerca de 50.000 indigentes y más de 150.000 personas bajo la línea de la pobreza. De que el último censo marcaba que Mar del Plata tenía 650.000 personas, ponele que eso se haya extendido. Y ponele que esos números que estoy tomando del INDEC también tienen un margen de irrealidad porque hay muchos casos que no los toman. Bueno, hablamos de una ciudad que, como digo, de este chico que se acostumbra a almorzar un pedazo de pan y un té o un mate cocido, que nosotros pareciera que nos estamos acostumbrando a pibes que llegan los lunes a cursar al colegio y se desmayan y ya es medio moneda corriente porque no tienen nada en el estómago, porque los fines de semana, si no asisten a algún comedor comunitario, no funcionan los comedores de los colegios, entonces llegan con algunos indicadores de malnutrición. Y bueno, esa es la foto de lo que estamos construyendo con una generación que está comiendo mal y con el hambre instalándose
en el ámbito de lo cotidiano en nuestros barrios. Y no hay respuesta, digamos, esto, ¿no? No hay siquiera, digamos, porque es un camino que es largo de resolver, pero tampoco es algo que se ha hecho en un año, en dos, ni siquiera en 4. O sea, son muchos años, ustedes vienen protestando hace muchos años también reclamando por mejoras en estos aspectos y demás. Digo, no hay ni siquiera empezado un camino, ¿no? Hay respuestas que son totalmente insuficientes. Pues yo te estaría mintiendo si diría que el Estado no está asistiendo con mercadería. El tema es que no alcanza. La crisis que han generado a nivel macroeconómico y que está impactando fuertemente en los sectores más humildes, porque casualmente se está trasladando la crisis. O sea, la crisis de la bicicleta financiera y del dólar y que esto que pareciera una ruleta que va a la tele, la estamos pagando los que vamos a comprar al mercado del barrio, cuando nos están aumentando los precios día a día. Bueno, esa situación que no sabemos a dónde termina, porque no es que decimos, bueno, hay una proyección de acá a un mes, 2, 3 meses vamos a estar mejor, sino de que hay rienda suelta a que esto vaya cada vez peor, lamentablemente. Es lo que estamos viviendo nosotros día a día y con lo que estamos conviviendo día a día en nuestros barrios más humildes. Entonces, cuando esa es la situación económica y se empieza a deteriorar todos los aspectos de la vida de una familia, la bolsa de comida no alcanza, el trabajo de la cooperativa que se brinda lamentablemente no alcanza porque son trabajos cada vez de menor tiempo, de menor duración y de menor impacto en la vida, en el empleo de esa vida familiar. Entonces, como te digo, se está asistiendo. El tema es que la crisis que han generado de lo económico es muchísimo más grande y está deteriorando mucho más de lo que esa asistencia está llegando. Gracias, Rodrigo, por venir, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Rodrigo Hernández, de Barrios de Pie, en esta noche del día D. Vamos a una pausa, quédese, ya volvemos. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata es el principal puerto pesquero del país. Es una puerta al mundo del comercio exterior, con la industria naval en apoyo a los buques. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, por un puerto más productivo. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Cuando emprendas tu viaje, pide que sea un camino largo, lleno de aventuras y experiencias. En Personal, Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. Nuevo bloque, como siempre lo hacemos cada jueves, vamos a hablar de economía, entender un poco más la realidad con el licenciado Roberto Manuel Ortega. Roberto, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Nico, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Todo bien, gracias a Dios. Bueno. Acá, como siempre, en la economía del día a día, como venimos de Exacto. hace unos 30 días, que venimos casi comentando de lo que va pasando a medida que van surgiendo hechos. La semana pasada comentábamos el tema de la reestructuración. La reacción de los mercados a eso fue que empezaron a acelerarse la salida de depósitos y a raíz de eso el domingo, digamos, el gobierno tomó una medida de que no le es muy simpática a la ideología del gobierno, ¿no? Por ahí era una medida que fue bastante criticada, digamos, porque no tomaba este tipo de medidas un poco antes, inclusive
de la forma que trabajó con la cuenta capital durante todo su gobierno, que es parte del problema que tenemos hoy. Entonces, el domingo el gobierno lo que hizo fue realizar controles de cambios. ¿Y por qué empezó a realizar controles de cambios? Yo traje un par de gráficos, o un par en realidad de series. En la primera vamos a ver que yo les pongo cómo fueron evolucionando las reservas, ¿no? Que son esa línea amarilla que se ve ahí. Sí. Y acá podemos ver dos cosas. El primer punto es cuándo fue el acuerdo con el fondo el año pasado, el segundo acuerdo en realidad, nos hicimos uno en mayo más o menos y uno que lo hicimos en septiembre. Ese segundo acuerdo y todos esos saltitos que se ven ahí en la curva son los desembolsos del Fondo Monetario. Y después hay un corte más, que es la elección paso. La elección paso podemos ver de que si bien ya había un drenaje de reservas, se acelera. Claro. ¿Está bien? Bueno, ese aceleramiento del drenaje de reservas se debía o se debe a 3-4 motivos. El más importante de todos es la segunda curva que yo les pongo acá. Que fíjense que esto es más coincidente con la elección paso, que es la línea roja, que son los depósitos privados en dólares, ¿está bien? Los plazos fijos y las cuentas corrientes en dólares, que a partir del 12 empezaron a caer fuertemente. Claro. Bueno, la caída de reservas que hubo desde las PASO hasta hoy fueron más o menos 12.500 millones. A ver, Robert, para entender un poco más, uno cuando habla de reserva también de los depósitos incluso privados de particulares, ¿no? Se ve que hay un atesoramiento, la línea roja va subiendo en dólares, pero en los bancos, y de pronto... De repente empieza a caer. O sea, lo que hay una desconfianza al dólar, sino al sistema. Hay una desconfianza digamos, a lo que pasó en la elección, claro, digamos, y hay un cambio de expectativa importante. Muchos actores en el sistema consideran que en las cuentas, en esas cuentas que están ahí, son de depositantes, no de empresarios importantes, de un montón de gente que tiene plata ahí. Y empezó a ser un trabajo de sacar el dinero. A raíz de eso, digamos, el gobierno, después de la reestructuración, que era lo que la gente veía venir, digamos, dice, bueno, si la cosa viene muy mal, van a reestructurar los pagos de deuda. Si reestructuran los pagos de deuda, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue históricamente en la Argentina? Plan Bonex, digamos, ese tipo de cosas. ¿Está bien? Nos van a hacer un corralito, algo por el estilo. Empezó a acelerar la salida de dólares del sistema, y esa salida de dólares del sistema reaccionó el gobierno y impuso el control de cambio. Claro. ¿Qué es lo que dice el control de cambio? 4 cuestiones. Por un lado, limita que la gente pueda comprar dólares a $10.000. Para que tengan una idea, son 600.000 pesos por mes. Digamos, hay poca gente con capacidad, ahorro. Por eso con capacidad de ahorro de 600.000 pesos por mes, por lo cual eso no le afecta a tanta gente. Sí. De hecho, digamos, de acuerdo a los datos de julio, le afectaría a 26.000 personas en la Argentina que compraron más de $10.000 en un mes. A los bancos no les deja girar plata al exterior, es decir, dividendos. A las empresas les dice que tienen que tener autorización para poder sacar plata del país. Y acelera la liquidación, digamos, de exportaciones a 5 días para que haya más flujo de fondos en Argentina. Entonces, yo lo que te quería plantear es, esa salida empezó a ser de 12.000 millones de dólares que hay en las reservas, sí. 6.000 millones las explican esas salidas. Claro. ¿Está bien? 6.000 millones de dólares salieron del sistema. Bueno, lo que está tratando de hacer el gobierno estos días es poner el control de cambio y dar mucha liquidez al sistema para que todo el mundo que vaya a buscar los dólares estén, que se den cuenta que no hay el problema que había en el 2001, que era que no estaban los dólares, y que se termine de calmar la plaza. Esta es la apuesta del gobierno. Puede salir bien, puede salir mal. Lo que hoy hay que seguir mirando para ver cómo viene la economía, o por lo menos cómo viene la economía financiera del país. Digamos, hace un rato estaban hablando de la economía real, que es mucho más preocupante en un montón de cuestiones, pero la economía financiera del país, ¿qué hay que estar mirando? Bueno, primero, cómo sigue la evolución de la caída de depósitos. Lunes, martes y miércoles la salida de depósitos fue bastante normal en estos niveles altos, claro, pero la gente no tenía problemas para retirarlos. Los bancos le pidieron al Banco Central cerca de 3.000 millones de dólares en estos 3 días, por eso las reservas siguen cayendo, pero los primeros 2 días hubo fuertes demandas y ayer empezó a menguar un poco la demanda de la gente de dólares y sí empezó a haber una compra de dólares de pesos a dólares entre cuentas. ¿Está bien? Y después lo otro que hay que mirar, que va a ser el dato que antes mirábamos cuánto valía el dólar, ahora lo que hay que mirar es cuánto es la diferencia entre el dólar oficial, que el dólar el gobierno lo clavó en 56 pesos, a el dólar, digamos, de salida. ¿Cuál dólar de salida? Bueno, hay 3 en Argentina. Bueno, el blue, que es el que vamos a poder comprar cualquiera
cristiano que quiera comprar dólares, digamos, fuera de los 10.000 millones, de los 10.000 pesos, de los 10.000 dólares. Sí. El contado con liqui, que es una operación de que uno compra bonos en la Argentina y los vende en Nueva York, entonces los recibe en dólares. Y una cosa que se llama el dólar MEP. Bueno, esa diferencia hoy está en 12%. Si está 56 el oficial, 64 el contado con liqui. Bueno, hay que mirar cómo evoluciona eso. Si eso se va ampliando en mucho, para que tengan una idea, cuando terminó el gobierno de Cristina Kirchner, la diferencia entre el blue y el oficial era del 55-56%. Bueno, si eso se va ampliando mucho es que seguimos teniendo problemas, digamos, porque no estamos fugando a través, digamos, del sistema oficial, pero estamos fugando a través de este sistema, por lo cual sigue habiendo un problema fuerte digamos, de confianza. Si eso se mantiene estos valores, pónganle entre 10 y 15 o 20%, digamos, significa de que más o menos la corrida se empieza a calmar. Esa es la situación económica argentina, hay que seguir mirando estos valores que son de día a día. Hoy no se puede pronosticar nada, está claro, digamos, sí. Pero por lo menos el gobierno, por primera vez en mucho tiempo, cada vez que ha habido un problema, está reaccionando con alguna medida concreta para solucionarlo. Gracias, Roberto. No, por favor. El licenciado Roberto Manuel Ortega y la economía, que nos explica tan claramente, tan didácticamente, algo que suele ser bastante complejo de entender. Y hablando de eso, y hablando de explicaciones y comentarios, vamos a recibir nuevamente en este programa a nuestro colega y amigo Javier Germinario de Canal 10, quien nos da un pantallazo, su opinión con respecto sobre todo a la situación social, un poco basado en lo que comentaba en la pregunta que le hacía hoy a Rodrigo Hernández. A modo de reflexión, lo que me gustaría compartir con ustedes es que yo me siento realmente conmovido por el trabajo de organizaciones de lucha que llevan adelante todas las organizaciones. Para mí fueron trascendentes en mi desarrollo profesional. Yo crecí trabajando en el periodismo y en la comunicación a la par que muchas de estas organizaciones crecían y se desarrollaban en Mar del Plata. Y hoy por hoy hay dirigentes sociales, incluso más jóvenes que yo, a quienes yo veía sumados a las filas de los participantes de esas organizaciones. Entonces también quiero decir que me conmueve cómo con el paso del tiempo se mantienen ahí, incluso dejando de lado proyectos individuales o proyectos personales. Se me hace entendible que buena parte de la sociedad les exija cosas y les pida cosas y no entienda parte de sus maneras de actuar, de sus estrategias, pero eso tiene que ver con vivir otra realidad y estar tal vez en un lugar no tan vulnerable y con algunas de las necesidades satisfechas. Solamente es posible comprender por qué hacen las cosas que hacen y por qué siguen organizados a partir de tener algo de empatía o de poder atravesar una parte de su historia. No digo de convivir porque eso sería exagerado, pero sí de conocer bastante bien cuáles son las necesidades y las luchas que los mantienen. Y lo que me gustaría también compartir es una reflexión al resto de la comunidad, de la sociedad, que tal vez les exigen mucho a las organizaciones sociales y deberían pensar en exigirle de igual manera a los dirigentes políticos, que hacen, ellos sí, un oficio, una carrera de la política, y en cada uno de los escalones por los que van ascendiendo se la pasan planteando que a esas situaciones de necesidad social es a las que apuntan a revertir a través de su tarea política. Y finalmente ellos escalan, ascienden, les va mejor, viven cada vez con más privilegios y nunca resuelven esa situación. Muchísimas gracias a Javier Germinario, siempre tan claro con su concepto, con su opinión con respecto a este tema, ¿no? Y un poco esto lo planteábamos hoy, ¿no? Las diferencias entre una realidad cruda y cruel que se vive en los barrios y con una realidad de crisis social y la macroeconomía que está tratando de estabilizarse, ¿no? En ambos sectores saben que la necesidad de unos y otros, ¿no? Sobre todo que la macro esté bien para empezar a acomodar un poco el país y que eso en algún momento, en alguna situación de Argentina puede derivar una mejoría para todos, porque más allá de que las crisis agudicen las situaciones existieron siempre y esto es lo grave de lo que estamos viviendo lamentablemente en esta crisis circular y permanente que tiene la Argentina. No tenemos más tiempo, los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal Universidad. Que tengan una muy buena noche y será hasta la próxima semana. Gracias, chao.
Auspiciaron este programa. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Consorcio Portuario Regional Mar del Plata. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata.